Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y los chismes que tanto nos encantan. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y ha generado un revuelo considerable en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de algo que francamente nadie veía venir, especialmente cuando se trata de una figura tan querida y admirada como Anne Derzel. Si han leído bien, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Anne Derzel rompe el silencio, traición que nadie esperaba. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la percepción que muchos tienen sobre esta estrella turca. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Este título, Anne Derzel rompe el silencio, traición que nadie esperaba, nos lanza directamente al meollo del asunto. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha traicionado a Anne? ¿Y por qué ha decidido romper su silencio ahora? Son muchas las preguntas que flotan en el aire y en este vídeo vamos a intentar darles respuesta. Es importante recordar que Anne Derzel es una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y su belleza. La hemos visto brillar en series que han cautivado a millones y su vida personal, aunque a menudo discreta, siempre ha despertado un gran interés. Por eso, cuando surge algo que suena a conflicto o a dolor, y más aún, si involucra una traición, la expectativa se dispara. Nadie esperaba esto, y esa es la clave. Cuando pensamos en Anne solemos imaginar una persona fuerte, independiente, exitosa, y sobre todo, rodeada de un círculo de confianza. Por eso, la idea de una traición, de alguien cercano que la haya decepcionado de forma profunda, nos resulta chocante. A menudo en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y las presiones son enormes. Pero cuando hablamos de una traición personal, la herida es mucho más profunda que cualquier malentendido profesional. El silencio de Anne ha sido, hasta ahora, una pared infranqueable. Ella es una persona que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, y cuando decide hablar sobre un tema tan delicado, significa que la situación debe ser realmente seria, y que ya no puede seguir guardando lo que siente. Vamos a empezar por analizar el contexto. ¿Cuándo surgió este rumor o esta noticia? ¿Hubo algún indicio previo que pasamos por alto? Y lo más importante, ¿quiénes son los posibles implicados en esta supuesta traición? A menudo las traiciones vienen de los lugares más inesperados, de esas personas en las que más confiamos, amigos cercanos, o incluso, en algunos casos, personas del ámbito profesional que se aprovechan de la confianza depositada en ellos. La fama, lamentablemente, atrae tanto admiración genuina como intenciones menos nobles. Y en el caso de una figura pública como Anne, donde cada movimiento es observado, la especulación puede ser desenfrenada. Lo que se dice es que esta traición no es algo reciente, sino que ha estado gestándose durante un tiempo y que Anne, con su característica entereza, ha preferido lidiar con ello en privado. Sin embargo, la carga emocional de una decepción tan grande puede volverse insostenible, y llega un punto en el que el silencio ya no es una opción. Romper el silencio no es solo un acto de desahogo, sino también de afirmación. Es decir, esto es lo que ha pasado, esto es cómo me ha afectado, y ya no voy a permitir que esto siga así. La forma en que Anne Derzel ha decidido abordar esta situación es lo que la hace tan impactante. No ha sido a través de un comunicado oficial, sino a través de una declaración personal, un compartir de sus sentimientos que nos permite ver un lado más vulnerable de ella. Se rumorea que la traición podría estar ligada a un círculo íntimo de personas, quizás alguien muy cercano a ella, en quien depositaba su confianza absoluta. Podría ser un amigo de toda la vida, un colaborador en quien confiaba plenamente, o incluso alguien que en su momento fue parte fundamental de su equipo. La magnitud de la traición que nadie esperaba sugiere que la persona o personas involucradas debían ser figuras clave en la vida de Anne, o al menos, figuras con las que mantenía una relación de gran cercanía y respeto. Cuando esto sucede, el impacto emocional es devastador, porque no solo se rompe un vínculo de confianza, sino que se tambalea la propia percepción de la realidad y de las personas que nos rodean. Es muy probable que Anne haya tardado en hablar precisamente para asegurarse de que lo que iba a decir era cierto, y para procesar ella misma el dolor. Las celebridades a menudo enfrentan presiones para mantener una imagen pública impecable, y a veces, eso significa ocultar sus luchas personales.
Pero el silencio prolongado puede ser perjudicial. Al romperlo, Ande no solo libera una carga personal, sino que también envía un mensaje poderoso, que incluso las personas que admiramos y vemos como figuras inquebrantables, también sufren, también son vulnerables, y también tienen derecho a expresar su dolor y a buscar justicia, o al menos, a poner fin a una situación perjudicial. ¿Qué podría haber implicado esta traición? Las posibilidades son muchas. Podría tratarse de un engaño a nivel profesional, donde alguien se haya aprovechado de su posición o de su trabajo para beneficio propio, sin su conocimiento o consentimiento. Podría ser una traición de confianza personal, un secreto revelado, una lealtad quebrantada, o incluso, en un escenario más doloroso, una relación personal que terminó de forma abrupta y decepcionante debido a las acciones de la otra persona. La falta de detalles específicos en el titular nos deja con un gran margen para la especulación, pero la frase traición que nadie esperaba nos da una pista clara de que la sorpresa y la magnitud del evento son los factores clave. La decisión de Ande de romper su silencio, aunque pueda sonar como un evento negativo, podría ser en realidad un acto de empoderamiento. Al enfrentar la situación de frente y compartir su experiencia, está retomando el control de su narrativa y de su propia historia. Muchas veces las víctimas de traición se sienten impotentes, pero al hablar, se les devuelve esa sensación de poder. Es importante recordar que como figuras públicas, muchas de las acciones de Ande están bajo escrutinio, pero su vida privada es suya, y tiene todo el derecho a protegerla y a decidir cuándo y cómo compartir lo que sucede en ella. Ahora, pensemos en el impacto que esto podría tener en su carrera y en su imagen pública. Por un lado, la empatía de sus seguidores puede aumentar. Ver a su ídolo pasar por un momento difícil y salir fortalecida puede generar aún más lealtad y admiración. Por otro lado, la especulación constante y los juicios públicos pueden ser agotadores. Sin embargo, la fuerza de carácter de Ande, su profesionalismo y su talento son tan evidentes que es probable que pueda superar este bache sin que afecte significativamente su carrera a largo plazo. Es crucial que abordemos este tema con respeto y empatía. Cuando hablamos de la vida privada de una persona, especialmente cuando hay dolor de por medio, debemos evitar los juicios apresurados y la difusión de rumores infundados. En este canal nuestro objetivo es informar y analizar, pero siempre desde una perspectiva ética y considerada. Lo que Ande Ercel ha experimentado es una vivencia personal, y aunque sea de interés público, merece ser tratada con la delicadeza que requiere. El silencio de Ande, que ahora se ha roto, era un muro protector. Y al derribarlo ha permitido que la luz entre, revelando una verdad que quizás era dolorosa de aceptar, pero necesaria para seguir adelante. La traición, en cualquier forma que se manifieste, deja cicatrices. Y la valentía de Ande al hablar de ello es un testimonio de su resiliencia. No sabemos los detalles exactos de esta traición, pero lo que sí sabemos es que ha sido lo suficientemente importante como para que Ande, que valora su privacidad, decida compartirlo con el mundo. Esto nos habla de la profundidad del dolor, pero también de la determinación de Ande para no quedarse callada ante la injusticia o la decepción. Para finalizar, lo que podemos extraer de esta situación es la importancia de las relaciones basadas en la honestidad y la lealtad. En el mundo de las celebridades, donde todo parece tan glamuroso, a menudo olvidamos que detrás de las cámaras hay personas con emociones reales, con esperanzas y con miedos. La traición que ha roto el silencio de Ande Ercel nos recuerda que la confianza es un bien preciado y que su quebrantamiento puede tener consecuencias devastadoras, incluso para las personas que parecen tenerlo todo. Hemos llegado al final de este análisis, y espero que haya sido tan intrigante para ustedes como lo fue para mí investigar y prepararlo. En resumen, hemos explorado la noticia de Ande Ercel rompe el silencio, traición que nadie esperaba, analizando las posibles implicaciones, el contexto de su vida pública y el impacto que una decepción de esta magnitud puede tener. Hemos destacado la valentía de Ande al decidir hablar, y la importancia de abordar estos temas con respeto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su atención es lo que nos motiva a seguir trayendo este tipo de contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Cómo creen que Ande debería manejar esta situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas y estoy seguro de que todos aprenderemos de sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayendo más análisis, noticias
y desgloses del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Undercell o del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que seamos cada vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.